Señor Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y el estanque se agitaba, al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Y Evangelio de Juan, capítulo 7 y verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. La escritura menciona ríos, digo conmigo, ríos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El primer río que la Biblia menciona está en el Edén, en el huerto. Y es un río que tiene 4 brazos, pero cada uno de esos brazos es un río bien conocido en nuestros días. El nombre del primer río es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también berilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Dios puso estos 4 ríos para que el hombre fructificara. Fructificara. El huerto no es la huerta que tenemos en nuestra cultura latinoamericana, detrás de la pequeña finca donde se ponen algunas verduras, se siembran algunas legumbres. No, está hablando de 4 poderosos ríos. Ese era el huerto. Ese es el huerto, esa es la visión de Dios. Prosperen, fructifiquen, le dijo Adán.
Aleluya. El río Pisón está al norte de Mesopotamia y se conoce hoy día como el río de oro, porque serpentea entre las antiguas minas de oro y de lapislázuli. El río Pisón, óiganlo como Dios lo tenía planeado. El río Gihón, la palabra Gihón es rebosante, es salir a borbollones, como vamos a salir hoy aquí. El río Hiddekel es el mismo Tigris y su nombre Hiddekel es río que siempre corre, río que fluye. Y el río Éufrates viene de la misma, tiene la misma raíz que Efraín, que significa fructífero, y es río que siempre abre paso, es río que fructifica. Aleluya. Son los ríos que Dios le puso al hombre. Un río que se mueve entre el oro, un río que es rebosante, un río que siempre fluye y un río que abre camino y es fructífero. Ese era el Edén. Ese era el río en el Edén. Pero el río en Apocalipsis es el río de la Nueva Jerusalén, y dice: después me mostró un río limpio, hasta el futuro, un río limpio de agua de vida. Agua de vida es diferente al agua de cualquiera de nuestros ríos, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Aleluya. Aleluya. Es el río del Génesis, o los ríos del Génesis, y es el río del Apocalipsis, de la Nueva Jerusalén. Pero hay un río que vio el salmista, y no es el río del Génesis y no es el río del Apocalipsis. Él vio un río y lo declara diciendo: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Un río de gozo que fluye a través de la ciudad de nuestro Dios, y Dios mismo habita en ese río. Aleluya. En el Salmo 46 dice: hay un río que alegra la ciudad de Dios. Pero Jerusalén no tiene ese río. David habló de ese río. En el Salmo 65 dice que el río de Dios llena de aguas, prepara el grano cuando lo dispone, hace que se empapen sus surcos, hace descender canales, ablándala con lluvia, bendice con renuevos, corona el año con sus bienes. Sus nubes destilan grosura sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan.
David vio ese río. Los hijos de Coré vieron ese río. Pero en Jerusalén no hay ese río. El río protagónico de Israel es el río Jordán y es turbio. Pero aquí está viendo un río. ¿Qué río vio David? ¿Qué río vieron los hijos de Coré? Que ellos lo declaran y lo escriben. Hay un río en la ciudad de Dios que alegra a su pueblo, y Dios está en medio de ese río. ¿De qué río está hablando? El profeta Ezequiel vio ese río. El profeta Daniel en el capítulo 7 vio ese río. Y Ezequiel describe algo aún todavía más dramático. Para mí dramático, porque David habla de un río que tú vas a Jerusalén y ¿de dónde está ese río? ¿Cuál es ese río que hablaba el salmo que está en la ciudad de Dios? Ezequiel vio uno todavía más dramático, porque dice que ese río entró al Arabá, que corresponde al Mar Muerto. El Mar Muerto es un mar de kilómetros de aguas muy saladas y no tienen vida. No hay un solo pez, no hay vegetación, no hay nada. Por eso su nombre, el Mar Muerto. Pero el profeta Ezequiel describe una visión. Yo vi un río que descendía del trono de Dios, y ese río entraba en las aguas del Mar Muerto, y toda alma viviente que entraba en ese río empezaba a vivir. Aleluya, aleluya. Y él veía multitud de peces y pescadores con sus redes extendidas llenas de peces, y no cualquier pez, peces grandes como los del mar grande. Él veía sanidad donde quiera que entraran. Dicen en la versión Reina Valera, donde quiera que entraran esos dos ríos. Pero creo que es una mala traducción, porque la palabra lo que está hablando de no dos ríos, sino un río doble, un torrente. Donde quiera que entraba ese torrente hallaba vida. Donde quiera que pasaba la gente era sana. Donde quiera que se pasaba el río había vida, y había árboles al lado y lado de ese río. ¿De qué río están hablando? ¿De qué río habla el salmista? ¿De qué río habla David? ¿De qué río habla Daniel? ¿De qué río habla Ezequiel? No es del Génesis, no es del Apocalipsis. Está hablando de otro río que ellos vieron. Son los ríos de la Biblia. Y ahora entonces vengo a los pasajes que leímos. Ahí está un hombre en un estanque, 38 años paralítico, esperando que se movieran las aguas. Pero no solo él, ciegos, cojos, mancos, paralíticos alrededor de ese estanque, esperando que un ángel moviera las aguas y el primero que entrara fuera sano. 38 años. Y Jesús viene y se acerca a este hombre. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y lo sanó. Lo sanó, no en el agua, no movió las aguas, Jesús lo sanó. Y si tú lees el evangelio, al lado de Jesús estaba la misma multitud: cojos, paralíticos, ciegos, mancos, mudos, todos ellos sanos. Y aquí estaba la multitud detrás de un estanque, que se moviera el agua. Y en el capítulo 7 Jesús se para y ofrece un río. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán
ríos de agua viva. Aleluya. Aleluya. Si ustedes quieren, quédense en el estanque de los paralíticos, los ciegos y los mudos. O si quieren, vengan al río donde hay sanidad para toda alma viviente que entra en ese río. Aleluya. Aleluya. El río es el Espíritu Santo. El río es el Espíritu Santo. El río es el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora déjenme decirles, las iglesias, por favor, estén quietos que apenas estoy comenzando. Y hasta que no haya alguien que entre en ese río hoy, no voy a dejar que corran acá. Ya quédense ahí quieticos. Pero escuchen, el único que puede cambiar las aguas estancadas del mar muerto es el Espíritu Santo. El único que puede cambiar las aguas estancadas de tu ciudad es el Espíritu Santo. El único que puede hacer que todos los ciegos, mancos, paralíticos y toda alma viviente que entra en este río sea sano es el Espíritu Santo. Y entonces yo quiero decir lo que yo veo. Yo veo la iglesia del Señor en las naciones como el hombre paralítico, 38 años esperando que las aguas se muevan. Como todos esos ciegos, mancos, mudos y todos los enfermos alrededor de un estanque, esperando que un mensajero, ángelos es la palabra, un enviado de Dios, un mensajero, un ángel es la misma palabra, mueva las aguas. Las iglesias hoy están esperando que un mensajero de Dios, un predicador, vaya a la iglesia y en un sermón avive las aguas y los que entraron ahí sean sanos. Y luego siguen quietos, enfermos y paralíticos en la iglesia esperando que alguien venga a mover las aguas. Por eso traen continuamente predicadores, para que alguno de ellos tenga la unción, sea un enviado de Dios y mueva las aguas. Pero en este lugar, en tu iglesia, en tu vida, hay uno que tiene el poder para mover las aguas. Y no un día, sino para mantener, no un estanque, sino un río de vida continuo en la iglesia. Su nombre, el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Tienes que decidir si mantienes tu congregación y tu familia como un estanque de Bethesda, o si entras en el río y vives en el río. Tienes que decidirlo. Y dirás, pero pastor, ayúdanos a entender cómo entrar en el río. Quizás estás como Nicodemo. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo entramos en el río? El profeta Ezequiel describe con detalle. Dice que cuando él vio que las aguas salían del trono de Dios. ¿De dónde vienen las aguas? Del trono de Dios. Él caminó 1000 codos, medio kilómetro, con las aguas en los pies. Ahora, si Jesús ya nos dijo quién es las aguas, es el Espíritu Santo. Caminando. ¿No les suena una palabra en Gálatas? Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿Cómo entras al río? Para entrar
Tienes que andar en el Espíritu. La palabra que usa el apóstol Pablo es peripateite. El verbo es peripateo, que es caminar alrededor de. Caminar alrededor del Espíritu. ¿Quieres vivir en un río? ¿Quieres esperar que alguien venga y te mueva las aguas una vez? Y estar 38 años enfermo dentro de la iglesia. Pero si tú quieres vivir en el río, peripateo, camina alrededor del Espíritu. Desde el Génesis los hombres caminaron alrededor de él. Génesis 3:8 dice que Adán, cuando el Señor vino porque habían pecado, era lo que uno percibe entre líneas, es que era una costumbre caminar con Dios para Adán. Era la rutina, la tarde, al rúa de Dios, al aroma del Espíritu de Dios, caminaba Adán con Dios. Pero después del pecado, hombres de Dios caminaron con él. La Biblia dice: Enoc caminó con Dios. A Dios le gusta caminar con nosotros. Abraham caminó con Dios, Noé caminó con Dios, Israel caminó en el desierto 40 años con Dios a pesar de su carnalidad. Pero ahí estaba. Y si tú quieres estar en ese río, peripateo en el Espíritu. Anda en el Espíritu, camina alrededor del Espíritu Santo, camina alrededor de todos los asuntos de Él. Aleluya. Te sorprenderás. Te sorprenderás de las cosas que Dios va a hacer. Te vas a sorprender. Mira, a mí me gusta la escuela del Espíritu. Ayer Juan Sebastián lo mencionó, porque yo les digo todo el tiempo, es la escuela del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos visitó y nos dijo: traigan la presencia, mi presencia a la iglesia, y el lugar se llenó de gloria y se duplicó en un momento, y pasaron muchas cosas de crecimiento, de transformación. Me pasó algo singular, porque en el año 92, como Patti les dijo, abrimos algunas iglesias, una en Medellín, una en Villavicencio, una en Cali. Teníamos una misionera, Nancy, en África. Y Patti y yo dijimos: vamos a abrir ahora una obra en Nueva York, y nos fuimos nosotros. Pero la iglesia, claro, eran 30, 40 personas. Nos sentíamos en las más grandes conquistas. Pero me gusta, porque los pequeños comienzos son bien importantes. Nunca los menosprecios. Nunca los menosprecios. Todo esto comenzó en un aposento alto. Todo eso comenzó allá en un pesebre. Al Señor le gustan los pequeños comienzos. Y si eres un pequeño, estás en el lugar correcto. Dios va a hacer algo tremendo contigo. Y nos fuimos a Nueva York, y todas las puertas se nos cerraron. Estaban listas y todas se cerraron. Yo me fui adelante y yo estaba confundido y estaba afligido, y que tenía deseos de encerrarme en algún lugar y llorar porque sentía un gran nudo en mi garganta. Entonces, como no estaba abierto, alguien nos consiguió la posibilidad de ir a Miami y comenzar entonces allá. Y yo compré el tiquete, y vino un huracán en el año 92, un huracán que se llamó Andrew, y arrasó la Florida. Y cuando llegué al día siguiente, ni siquiera había señalización. Los semáforos no funcionaban. No había forma de hacer nada. Y llegó la familia, y tuvimos que pagar 3 veces más caro el arriendo, la renta de un lugar para vivir, porque ya no había nada. Todo con el huracán se transformó. Comprar un auto, y a la semana o a las 2 semanas se me fundió en la mitad del palmetto, y quería uno tirarlo por un puente.
Y el televisor se fundió y en la casa ni el aire acondicionado funcionaba, solamente en la habitación, y todos ahí metidos con ganas de llorar. Y cuando vimos que no pudimos, y a veces el quebrantamiento es muy importante para lo que Dios va a hacer, el Señor nos dijo que regresáramos. Regresamos aquí en octubre, finales de octubre del 92. En diciembre el Señor me visitó y empecé a tener amistad con Él. Y en febrero me dijo: trae mi presencia a la iglesia. Y comenzó todo este avivamiento. Pero ahí me dijo, a los 2 o 3 meses, vuelve a Nueva York. Vuelve a Nueva York. ¿Quién va a querer volver después de lo que pasó? Yo le dije: yo no voy a ir, Señor. Tú me lo tienes que confirmar. Y cuando bajé de la pequeña oficina, una de las pastoras del ministerio estaba ahí y me dijo: pastor, el Señor me dijo que tiene que ir nuevamente a Nueva York. Y yo le dije: Señor, si tú quieres, tú me tienes que dar todo. Cuando recibo a una persona que entra a la iglesia con un cheque en la mano y dice: pastor, el Señor me dijo que le diera este dinero porque usted va a ir a Nueva York. Y vino otro y me dijo: hablé con una familia de la iglesia de Medellín y dicen que en Nueva York lo están esperando. Así que viajé a Nueva York, donde hacía unos meses había fracasado, y entramos a ese lugar, a una casa de una familia colombiana, y había una reunión, y ahí el Señor sanó a una mujer de un cáncer. Yo no sabía, era la hermana de un pastor. Al día siguiente el pastor quiso invitarme a un evento que tenía, y al otro día una emisora empezó a entrevistarnos, y luego una iglesia y otra iglesia y otra iglesia, y milagros y gloria y unción y entrevistas en radio y ofrendas, mandaban ofrendas. Yo nunca había recibido ofrendas así. La iglesia era muy pequeña acá, pero la gente la enviaba a la emisora: mire, para el pastor de Colombia, para el pastor de Colombia. Y venían unas personas que trabajaban en fábricas de ropas y me traían ropa. ¿Cuántos hijos es que tiene? Y para todos los hijos. Y volví con las maletas llenas y con tremendos testimonios. Cuando pisé aquí entendí lo que significa peripateo, andar en el Espíritu. Cuando Él es el que te lleva, Él te lleva por esos ríos de oro, esos ríos que fluyen con poder. Aleluya. ¿Me estás entendiendo? Si tú quieres, espera que un predicador mueva las aguas y luego sigue aburrido ahí por meses hasta que venga otro. O entra en el río, camina alrededor del Espíritu. El profeta siguió caminando con las aguas a las rodillas. Y vuelvo a la pregunta: si las aguas son el Espíritu Santo, caminar con las aguas en las rodillas seguro que tiene un mensaje para nosotros. Esto habla de oración, eso habla de búsqueda. Para mí esto habla de koinonía. Ya no es solo peripateo, es más. Y en la escuela del Espíritu el Señor me lo enseñó. Al año siguiente de que comenzara todo este avivamiento y empezaron los servicios de sanidad, yo quería saber más acerca del Espíritu Santo. ¿Yo a quién le iba a preguntar? Pues hay muchos libros de teología, pero muy pocos pueden hablar de una relación con el Espíritu. Entonces nosotros fuimos a Orlando para conocer el ministerio de Ben Hinn, que estaba en ese entonces en su auge. Y en la puerta, porque no existía el GPS o el Waze o estas formas de buscar direcciones, sino los mapas esos grandototes, y esa dirección ni aparecía en el mapa. Y bueno, entonces nos fuimos por la tarde a conocer el lugar para en la noche estar a tiempo en el servicio. Y entonces estaba solamente el guardia, se llamaba Mark. Y el guardia, hallamos gracia con él y me dijo: les voy a mostrar la iglesia. Y nos dio un tour por la iglesia. Estaba sola y comenzó a hablar. Era alguien que le gustaba hablar harto. Y empezó a decir: un día el pastor Benny me dijo: Mark, tú vas a tener lo que yo tengo. Y me emocioné y dije: sí, amén. Como a los 15 días el pastor me volvió a encontrar y me dijo: Mark,
nunca vas a tener lo que yo tengo. Y él dijo: pero hace 15 días me dijo que sí, hoy que no. Es que te he observado estos 15 días. Siempre estás hablando, siempre estás haciendo cosas y nunca tienes un lugar para él. Cuando él dijo eso, eso impactó mi vida. Esa noche fuimos al servicio, yo ni me acuerdo qué pasó. No me acuerdo si hubo servicio de sanidad, no me acuerdo qué se predicó, no me acuerdo qué se cantó, no me acuerdo nada. Pero esas palabras penetraron mi corazón y empecé a tener un lugar exclusivo para Dios. Encontré una palabra griega recientemente que es perichoresis, que es alrededor, y luego choresis es una de las muchas posibles interpretaciones, es construir una habitación para. Si tú quieres el río, vas a tener que caminar alrededor del Espíritu y vas a tener que construir una habitación para Él. Y no estoy hablando de una habitación más en la casa, no sé, puede ser debajo de la cama, puede ser en el techo de la casa, puede ser en la ducha, pero donde tú puedas estar a solas con Él. Llevas tu Biblia, llevas tu adoración y construyes una habitación para Él diaria, porque el que entra en ese río, él va a vivir. El que se mueve en esas aguas, no un día congreso recibí y salí, sino caminar. Hablo de peripateo y hablo de perichoresis, hablo de koinonía con el Espíritu Santo. Un caminar diario con Él. Un caminar diario te va a llevar a ese río. Y entonces ya no será todos los enfermos esperando un milagro, sino todos siendo sanados, tocándolo a Él, recibiendo el poder de Dios. Y los siguientes medio kilómetro que caminó el profeta fue con las aguas en los lomos. Solamente piensa un momento esto, porque yo quiero terminar rápido. Quiero que realmente tú desees este río. Pues es la escuela del Espíritu la que nos ha traído hasta acá. Es enseñados por Él que hoy vemos un río de multiplicación impresionante, donde uno dice todo lo bendice. Y a veces piensan que son sus pastores o el equipo maravilloso de trabajo. Es la obra del Espíritu, es el río en la ciudad de Dios. Si las aguas son el Espíritu Santo, el profeta caminó con el Espíritu, o en el Espíritu con las aguas en los lomos, que representan la fuerza del hombre. Y aquí es donde se cumple la palabra: no es con ejército ni con fuerzas, con su Espíritu. Aquí estamos hablando de una obra que hace Él y solo Él. Estoy hablando que el profeta vio que no podía seguir sino soltarse al río. Eso se llama confianza. Y déjenme les digo algo que me impresiona de la confianza que trae el río. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Escúcheme lo que dice: porque será como un árbol plantado junto a las aguas, junto a corrientes echará sus raíces. ¿Quieres tener tu vida en el río? Confianza en Él. Esa palabra confianza en el hebreo es batach, que es, en inglés sería full of confidence. Así lo dice, lleno de confianza. Lleno de confianza en Dios. Alguien que está en el río es alguien lleno de confianza en Dios. Es alguien que se suelta. Lo que Él diga, donde Él te lleva, aquí estoy lleno de confianza. El Señor nos dijo: hagan un servicio de milagros.
y nunca habíamos visto un milagro en nuestros servicios. No sabíamos cómo era eso, pero los 70 nos reunimos y contratamos el centro de convenciones para 2,000 personas. Primero para 500, luego para 2,000 personas. Y el lugar se llenó y la gente vino y hacía filas. Dios mismo los traía y no sabíamos cómo eran los milagros. Pero cuando ya se trata de total confianza, full, lleno de confianza, tienes que esperar que Él haga algo. Si Él te envió, Él va a hacer algo. Él va a hacer algo, yo les digo, Él va a hacer algo. Y llegamos llenos de confianza a ese lugar. Claro, la confianza nos la arrebataron en la puerta, porque puro adelante nos pusieron un hombre en una silla de ruedas, una persona en una silla de ruedas, un hombre ahí adelante. Y Pati, como venía full, llena de confianza, le dijo: Dios te va a sanar. Y subió a la tarima, pero ella ni creía lo que había dicho. Adoramos, predicamos, volvimos a adorar y no sabíamos qué hacer. Entonces nos miramos: Pati, haz algo, no, hazlo tú, no, hazlo tú. Y estábamos ahí peleando en la tarima: no, que hazlo tú, no, que canta, no, que di algo. Y no sabíamos qué hacer. Pues cantemos. Y empezamos a cantar. Y de pronto se para el hombre de la silla y se le va directo a Pati así. Ella creía que era un fantasma. Se le dijo: hermana, usted lo dijo. Y empezaron a pararse los enfermos. Y aprendí una lección en la escuela del Espíritu. Total confianza en el Espíritu trae el río de Dios. Aleluya. Aleluya. En todo. Cuando digo que fuéramos al parque, fuimos sin tener la posibilidad de llenarlo. Luego fuimos sin tener el dinero, pero Dios le dijo a Pati que si Él nos enviaba, Dios nos iba a proveer. Si no, estaríamos sirviendo al Dios equivocado. Si Dios te envía, Dios te provee. Si Dios te envía, Dios te provee. Yo te lo digo, si Dios te envía, Dios te provee. Pregunte a cualquiera que ha sido enviado cómo Dios le provee. Pregunte aún allí en el seminario Fuller, pregúntele cuántos estudiantes dicen: Dios me llamó y no tengo el dinero, y no saben cómo, pero terminan sus maestrías. Cuando Dios te envía, Dios te provee. Dios te provee. Así que fuimos al parque y el parque se llenó, y lo hemos hecho por 10 años y es un poderoso río de almas. Así es que obra el río. Full confianza. Di conmigo: total confianza. Dilo: batá, lleno de confianza. Así que yo los llamo hoy para decir: si vamos a esta noche por la unción, yo quiero que ustedes hoy tomen ahora en la mañana la decisión: o un estanque, y que un mensajero de Dios de tiempo en tiempo te lo mueva, o un río que Jesús te lo está prometiendo. Un estanque tiene una solución: espere que Dios envíe a alguien. Pero un río tiene una decisión: peripateo, koinonía, confianza, total confianza en Él, comunión con Él. Y yo puedo decirles que yo sé que hay un río. Yo vi un río en Bogotá. Me dirás: el río Bogotá. No. Estoy hablando de un río donde todas las almas que entran a ese río son sanas. Estoy hablando de un río que todos los predicadores entran y adquieren vida y son levantados. Yo lo vi. David lo vio, Ezequiel lo vio, los hijos de Coré lo vieron, Daniel lo vio, Juan en el Apocalipsis lo vio. Es como el río Pisón. Él te va a llevar donde está el oro, donde está la bendición. Es como el río Gihón. Va a hacer borbollones de agua. El río que yo he visto es como el río Hiddekel. Siempre fluye. Ustedes dirán: ¿todos los servicios son así? Todos los servicios son así. Todos los servicios son así. Es como el río Éufrates, abre camino y es fructífero. ¿Quieres entrar en ese río? Dile: Señor, yo quiero estar en ese río. En ese río. Vamos, levanta tus manos.
ese río. Entra paso a paso en ese río. Camina por Él, enseñado por Él. Haz una habitación para Él. Y estás lleno de confianza en lo que Él dice. Y un río tocará tu vida. Un río. Dile, no más un estanque. Yo quiero un río. Yo quiero un río. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Vamos, pidámoslo todos. Que tus aguas permanezcan sobre mí. 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 Vamos, pídelo. Que tus aguas permanezcan sobre mí. 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 La gloria cayendo. Estás fluyendo bajo esas aguas. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Mejor no moverlo todavía. Que mis raíces se alarguen hasta el agua. Mis raíces se alarguen hasta el agua. Es para todas las generaciones. Aquí hay generaciones jóvenes, generaciones de iglesias surgientes,
que apenas están empezando, que apenas están comenzando, pero en mi espíritu siento que hay ministros que sienten que ya están llegando a su clímax, y lo que no sabes es que aquí el Espíritu de Dios te está rejuveneciendo, con el poder del Espíritu. Es hora de que sacudas esas aguas, como los pastores se pararon allí y empezaron a golpear, y golpearon, y golpearon, y golpearon, y golpearon, y golpearon, y creyeron hasta que las aguas brotaron. Hoy es hora de que tú te levantes en fe y empieces a golpear, y empieces a clamar, y empieces a gemir, y empieces a decir en tu espíritu: Espíritu de Dios, sopla sobre mi país, brota esas aguas sobre mi vida. Mete ese río de tu gloria, ese río de tu espíritu, que entre en mi país. Empieza a clamarlo ahora, pastor. Empieza a traer ahora memoria a tu país. Empieza a traer ahora memoria a tu iglesia. Empieza a poner ahora delante de Dios tu nación, y empieza a golpear con palabra profética aguas que brotarán, ríos de vida que saldrán de ese río de la gloria de Dios. Ríos de vida que saldrán del trono de la gloria de Dios. Golpea con fe, no te canses, golpea, golpea ahora en el nombre de Jesús. Golpea ahora en el nombre de Jesús, y deja que esas aguas broten en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo, recibe ahora en el nombre de Jesús. Te levantarás en el nombre de Jesús, profetizarás sobre tu país. Empieza a profetizar. Espíritu de Dios, brota con agua de vida en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu de Dios. Es ese clamor que está allí en tu espíritu. Levanta esa voz al cielo, levanta esa voz ahí al cielo. Empieza a decirle: Espíritu de Dios, derrama de tus aguas, derrama de tus aguas, derrama de tus aguas. Nuestros pastores clamaron por años, clamaron y creyeron. Señor, trae un avivamiento. Espíritu de Dios, derrama un avivamiento. Empieza a pedirlo ahora en el nombre de Jesús. Nuestros países lo necesitan. Clámalo ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Vamos, pídelo. Dile: yo quiero caminar en las aguas. Yo quiero rendirme a este río. Aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Es el poder de Dios. Son ustedes. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Vamos, ¿por qué no haces así? Tomas tu bandera que tienes y dile: que tus aguas permanezcan sobre ti. Profetiza sobre tu país. Toma, dile: que tus aguas permanezcan sobre ti. Permanezcan sobre ti. Ponle la mano. Pon la mano en el que Sobre tienes Colombia, que permanezca tu presencia, Y Señor. vamos, dile: que sus aguas permanezcan sobre ti. Profetízale a él. Que tus aguas permanezcan sobre ti.
Profetiza sobre el país de tu hermano que tienes al lado. Profetizamos Colombia. Que tus aguas permanezcan sobre ti. Profetizamos en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Centroamérica, en toda Sudamérica, en Europa, en África, que tus aguas permanezcan sobre tu pueblo. Que tus aguas permanezcan sobre ti. Vamos, pídelo, que tus aguas permanezcan sobre ti, Inglaterra. Pídelo, Bolivia, pídelo. Pídelo, Cuba, Costa Rica, pídelo. Que tus aguas permanezcan sobre ti. Que tus aguas permanezcan sobre ti. Que mis raíces se alarguen hasta el agua. Tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Aleluya. Aleluya. Vuelvas a tu casa y puedas decir: hay un río cuyas corrientes alegran la iglesia. Es un río de gozo que fluye a través de ella y Dios está en ella. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te ruego que las aguas de tu Espíritu, te ruego que estén en cada creyente, en sus familias, iglesias y naciones. Te lo ruego, Señor, porque las hojas de esos árboles son para sanidad de los etnos, de los pueblos. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Saben, yo quiero cerrarlo. A veces un sermón puede durar 30, 45 minutos, una hora. Pero yo necesité una sola palabra para cambiar mi relación con Él, que acababa de encontrarlo, como espero lo estén encontrando en este congreso. Es un lugar para Él. Ustedes quieren tener ese río fresco, como todos los servicios aquí los van a tener. Los tengo en casa, los tengo para mí en mi lugar secreto. Perichoresis es construir una habitación para caminar alrededor de Él. Vas a tener que levantar una firme decisión constante, no un día, no dos. Es un caminar con el Espíritu. Si es así, dile: Espíritu Santo, yo quiero hacer una habitación para ti. Quiero caminar a tu alrededor y quiero confiar en todo lo que tú me digas. Dame este río que Jesús me prometió a los que creemos en Él. En el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a dar un buen aplauso al Señor. Aleluya.